Pues el proyecto de esta semana va a ser algo singular y el motivo muy sencillo. Vamos a hacer algo para casa, para nuestra propia casa, y en esta ocasión va a ser para que incluso tenga un aspecto mejor, decorarla e incluso perfumarla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Va a ser un proyecto sencillo para poder realizarlo en casa con apenas herramientas, eso os lo puedo asegurar. Así que, en primer lugar, si os parece, os voy a decir más o menos cómo voy a trabajar este proyecto. Es un quemador, va a llevar un líquido inflamable, no hay problema. Va a llevar tubería de cobre, hemos elegido una tubería de 1 pulgada, unos adornos que hemos sacado aquí, unos tapones para tapar precisamente nuestro quemador. Hemos adquirido también una tela metálica con una malla realmente fina, que lo tenemos aquí. Por supuesto, líquido para antorchas, para quemar. No desprende humo, no desprende olores, que es lo mejor. Y una base que nos hemos buscado la vida, como aquel que dice, y valga la expresión, con un canto rodado, que nos va a servir de base para el proyecto que queremos hacer. Bueno, pues básicamente la herramienta que vamos a utilizar va a ser un soplete quemador, como lo tenéis aquí, un poco de estaño, unas pequeñas tijeras, simplemente esto se puede decir que es el gel que se utiliza para soldar, y algo para cortar la tubería de estaño. En esta ocasión voy a utilizar simplemente la moladora con un corte fino, y con esto básicamente tenemos ya todo preparado. Así que prestad atención, es fácil de llevar a cabo, y que no se me olvide algo que también va a ser imprescindible. Es tela ignífuga, es algodón ignífugo que se utiliza para la construcción y que podéis conseguirla, quizás yo he traído más de la cuenta, pero con un paño muy chiquitito, ya lo veréis, vais a tener más que suficiente. ¿Y por qué ignífugo? Precisamente porque va a ir dentro de este tubo, rodeado por esta tela metálica, y la intención es que no se queme, simplemente que empape el suficiente líquido para poder darle precisamente lo que queremos hacer. Bueno, pues si os parece, empezamos y nos metemos de lleno. Os digo, herramientas prácticamente las mínimas. Un pequeño soplete soldador y una moladora. Con esto vamos a trabajar en el día de hoy. Bueno, pues lo cierto es que lo primero es coger las medidas del largo que queremos utilizar. En esta ocasión vamos a darle un largo de 40 centímetros. 40 centímetros que será este tramo, y con este tramo va a ser más que suficiente para el proyecto que queremos hacer. Por lo tanto, marcamos los 40 centímetros. 40 centímetros justos aquí. Y el siguiente paso, vamos a cortar los 40 centímetros que nos hacen falta, y partiendo de ahí, el siguiente paso va a ser hacer una ranura a todo lo largo, pero la vamos a hacer con un poquito de tiento, porque vamos a darle una forma espectacular para que el aspecto que tenga después sea más que curioso. El primer paso, vamos a ir cortando el trozo de tubo de cobre que necesitamos para el proyecto. Como veis, estoy marcando precisamente dónde van a ir los laterales de todo el interior que vamos a quitar.
Aquí lo tengo. Bueno, no sé si lo vais a poder apreciar, espero que sí. He hecho las marcas oportunas, aprovechando precisamente el fondo del tapón. Como veis, el tapón entra hasta una longitud. Esto lo soldaremos con estaño. A continuación también tenemos el otro tapón. Vamos a cerrar por completo con estaño. Vamos a ver un canal a todo lo largo, exceptuando la parte del centro. Vamos a quitar todo esto que estoy rayando ahora mismo. Todo esto lo vamos a quitar. Lo mismo con este otro extremo. Todo esto lo vamos a quitar de en medio. Partiendo de la base de que todo en teoría debe estar recto, cortamos por aquí y cortamos por aquí, dejando este trozo en medio para darle un aspecto más vistoso. Así que, primer paso, lo ponemos en condiciones y despacito y buena letra, como se suele decir, vamos a ir cortando absolutamente todo el largo y todo el largo. Así que, despacito y buena letra, cortando poco a poco. Bueno, el siguiente paso que tenemos que hacer es precisamente buscar la ubicación perfecta. Si os fijáis, una pieza con otra no hace cuerpo. Por lo tanto, vamos a tener que buscar la fórmula oportuna para que esta pieza encaje perfectamente con esta para la hora de soldadura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente lijando un poquito el interior y dándole la forma de media luna a este tubo. Así que con ello vamos a hacerlo con un poquito de lija, una moladora con un poquito de lija, y la intención es precisamente rebajar un poquito para que tenga la misma forma y poder soldarlo en condiciones. Así que con un poquito de tiento encendemos. Pues ya prácticamente tenemos, aquí lo tenemos. Hemos hecho el cuerpo oportuno para que a la hora de soldar no se nos escape el estaño por ningún sitio. Siguiente paso, tenemos ya todo preparado y el siguiente paso sería, pues bueno, empezar a soldar. Por lo menos un extremo, pero antes de empezar a soldar el extremo, quizás lo que deberíamos es preparar la tela metálica finita que tenemos aquí y aquí la tenemos preparada. Vamos a darle el corte oportuno. No vamos a necesitar mucho. Dar cuenta que tenemos este largo, que no lo vamos a utilizar del todo, pero por lo menos darle un par de vueltas a lo que es el tubo, con la intención de que mantenga después el interior, el algodón completamente empapado y envuelto. Aquí lo tenemos. Este sería más o menos el sitio donde queremos cortar. Así que cortamos a la medida que hemos marcado con unas simples tijeras. A pesar de que sea metálico, corta perfectamente por ser una malla bastante finita. Bueno, el resto lo dejamos guardado y cogemos la medida en realidad de lo que vamos a hacer. La medida que teníamos nosotros era la del tubo, así que vamos a coger la medida justa para que no nos dé bastantes problemas después. No os preocupéis si la tela metálica la habéis cortado un poquito a trompicones. Todo esto va a ir guardado y dentro. Lo que sí vamos a hacer es coger la altura o la longitud precisamente del interior, que viene a ser hasta aquí.
teniendo esta proporción, cortamos directamente y nos quedamos con la tela que vamos a utilizar, la tela metálica que vamos a utilizar para todo este invento. Lo tenemos aquí preparado y vamos a ir preparando también la tela ignífuga. Aquí lo tenéis. Bueno, básicamente es casi el mismo largo. Así que cortamos directamente el ancho de nuestra tela, nuestro algodón. El resto lo dejamos guardado. Y lo que sí vamos a hacer es enrollar directamente, ver si el ancho corresponde a todo lo que el diámetro nos permite. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí lo tenemos. Y ahora enrollamos directamente la tela metálica. Ajá. Y hacemos un pequeño rollo. Tal cual. Ahora mismo tenemos la tela metálica embutida. Como veis aquí, vuelvo a repetir la operación y lo vais a ver perfectamente. La tela metálica. Podemos, cuanto más, otro detalle, cuanto más podamos meterle en el interior, pues casi mucho mejor. Más aguantará el tiempo de exposición a la hora de meterle directamente el líquido inflamable y nos mantendrá mucho más tiempo nuestra llama encendida. Vamos a ir, como lo he dicho, presionando un poco y enrollando, haciendo un rollo bien prieto con la intención de que pueda incorporarlo al interior del tubo que ya tenemos perforado. Vamos a ver si somos capaces. Cortamos el interior que no funciona. Y con un poquito de maña, que no de fuerza, vamos a ir introduciendo todo el canuto que hemos hecho al interior del tubo. Bueno, pues el siguiente paso, ya tenemos colocada nuestra malla en el interior del tubo. Ya lo que queda es poco. Simplemente ir soldando las piezas que hemos terminado de hacer. Para ello vamos a empezar colocando nuestra base. Hemos marcado la mitad justo donde está el soporte intermedio y nos hacemos de un tornillo de banco precisamente para esto. Colocar, ¿lo veis? Hace cuerpo perfectamente y esto irá colocado en esta posición. Esto después lo arreglaremos para taladrar precisamente en la piedra, pero el paso siguiente es simplemente con estaño. Vamos a utilizar un poquito de estaño y lo cortamos en trozos, trocitos pequeños, que alguno preguntará, ¿para qué lo corta en trozos pequeños si se puede soldar perfectamente por el exterior? Pues a lo mejor lo que vamos a hacer es no soldar por el exterior y hacerlo precisamente por el interior para que tenga un poco más cuerpo. Tenemos ya preparado este extremo. A continuación tenemos esto por aquí, que es el tapón, el otro tapón al otro extremo y vamos a sujetar directamente la base del soporte y del tubo.
Lo tenemos más o menos centrado. Y vamos a introducir los trocitos de estaño al interior del tubo. Con ello vamos a conseguir precisamente que se suelde desde el interior. Metemos los trocitos de estaño y lo único que queda es coger el soplete, calentar y dejar que suelde. Bueno, pues este es el aspecto que va tomando nuestro quemador. Lo cierto es que, bueno, le hemos pasado un poquito de lija por encima para quitarle lo más gordo y después le daremos el repaso oportuno. De momento, el siguiente paso es, vamos a soldarle los tapones para que queden completamente herméticos. Un poquito de pasta de soldar a un lado y pasta de soldar al otro para que la junta sea completamente hermética. Nos vamos a ayudar, como siempre, del tornillo, un tornillo de banco, y lo único que tenemos que hacerlo es colocarlo tal cual. Lo colocamos aquí, calentamos, preparamos el estaño y simplemente es calentar. Calentamos un poquito, lo suficiente para que el estaño se derrita. Como podéis apreciar, es simplemente calentar, pasar el estaño después y comprobar que tiene una tira completamente de estaño sellando lo que es la tubería con el tapón. El siguiente paso va a ser, pues justo al contrario, precisamente dar paso al otro tapón con un poquito de pasta para soldar en condiciones. Ajá, todo alrededor. Y con mucho cuidado, no quemaros. Soltamos y damos la vuelta. A continuación, presionamos el tapón y teniendo cuidado porque esta parte todavía quema, lo ponemos en su sitio. Ahí está, colocado. Procedimiento el mismo. Vamos a darle calor, el estaño preparado y soldamos. Así de sencillo es soldar con estaño. Un soplete, precisamente aquí, que nos ha facilitado muchísimo las cosas. Bueno, dejamos enfriar un poco y lo que sí tenemos que hacer es dejar que enfríe. Antes de tocar nada, dejar que enfríe un poco y que solidifique completamente los dos extremos. Después se le dará, lógicamente, el acabado
Ahora mismo no importa que esté como esté. Después un acabado en condiciones, una buena lija y un pulimento para sacarle brillo a todo. Bueno, el siguiente paso sería, lógicamente, buscar la posición porque ahora tendríamos que colocar, tal que aquí, nuestro quemador. Hemos buscado una piedra, podéis buscar la base que más os apetezca. Hemos buscado simplemente una piedra de estas de río, un canto rodado, a la cual vamos a hacer un pequeño orificio lo suficiente para que quepa esto y que haga cuerpo. Lógicamente tendrá que dar horizontal para que quede más curioso. Y la base, ya digo, podéis elegir prácticamente lo que queráis. De momento, nosotros hemos elegido una piedra, que también, llegado su momento, buscaremos la forma para dejarla más curiosa. Lo mismo le damos un poquito de barniz y trazamos el agujero, más o menos el diámetro que tiene, como vais a apreciar, aproximadamente. Así que, siguiente paso, taladrar este agujero para que quepa perfectamente el soporte del quemador. Lo ponemos en el banco y empezamos a trabajar. Bueno, pues como veis hemos hecho ya el orificio en la piedra, una piedra normal, un canto rodado de estos de los del río. Y lo que vamos a hacer es rellenarlo para que quede bien sujeto. De momento os digo que ya la parte final será enlucir un poco, lijar todo el metal y dejarlo que haga cuerpo. Cuerpo, y me refiero a que a la hora de taladrar, pues hemos cogido un poco la viruta, la tierrecilla que quedaba precisamente en el suelo, y la vamos a mezclar con, veréis qué cosa y qué mezcla vamos a hacer. La misma materia que hemos utilizado para el interior del tubo, la vamos a utilizar junto con un poco de arena, viruta, arena que ha sobrado de todo esto, de hacer el agujero. La vamos a mezclar con, simplemente, cola de carpintero. Y hacemos una mezcla, una pelotilla con todo eso. Y alguno se preguntará, ¿eso va a resistir? Os puedo asegurar que sí. Es una mezcla entre arena, pegamento y este elemento, que es esa manta ignífuga, que es una especie de algodón. Bueno, pues si os fijáis, ahora os voy a mostrar el pegamento. Podemos utilizar otros pegamentos industriales, os los puedo asegurar que también funcionan. Pero quizás lo que tenemos en casa, a mano, es lo mismo que ha sobrado de aquí, es el pegamento, la cola de carpintero, un pegamento fuerte, y eso os aseguro que una vez seco va a resultar la mar de efectivo. Bueno, pues la mezcla es un pegote, aproximadamente es esto. No os asustéis de lo que es el resultado, pero os puedo garantizar de que esto es un pegamento excepcional. Bueno, destapamos esto, tapamos el agujero con la mezcla que hemos hecho. Tapamos el agujero y a continuación colocamos y lo vamos a intentar de todas formas que a la hora de ponerlo quede horizontal, que es como teóricamente debe quedar. Después esto lo podéis hacer lógicamente pues con un poquito de protección, si es que sois un poco aprensivos, pero a fin de cuentas os digo que con las manos y con los dedos
después también puede funcionar, y de hecho funcionan de maravilla. Lo ideal es dejarlo fijo. Una vez que esté colocado, es esto una masa que queda completamente dura cuando seque. Así que, de momento, lo dejamos todo bien puesto. Dejamos nuestro quemador completamente horizontal, en esta posición, tal cual está. Y, importante, dejar secar sin acelerar el proceso. Que sea simplemente el proceso habitual suyo de secado. Lo dicho, dejamos secar. Una vez que esté seco, ya podemos manipularlo como y cuando queramos. Os lo puedo asegurar. Así que, de momento, dejamos secar nuestro pegamento, que va a funcionar, y después continuamos. Y lo único que queda, lo digo, la prueba de fuego. Así que si os parece, cogemos directamente un mecherito o simplemente el soplete que tenemos. Vamos a ponerle con un poquito de fuego y vamos a ver el resultado. Si el resultado es el que nosotros queremos que tiene que tener. Vamos a ver. A lo mejor estoy pasándome un poquito con el soplete. Ajá. Bueno, poquito a poco. Tiene que coger un poquito de temperatura el líquido para que vaya soltando los vapores. Y ahí lo tenemos ya. Quizás con todas las luces que tenemos en el plató de grabación, pues no se aprecia. Y directamente os puedo decir que está encendido. Así que, si os parece, vamos a hacer una cosa. Apagamos las luces de momento y vais a ver con toda claridad cómo funciona. Pues el resultado es este, con la luz apagada. Lo cierto es que se aprecia mucho, mucho mejor. Y os digo que a esto incluso se le pueden añadir unas gotitas a la hora de echarle el líquido inflamable. No tiene olor ahora mismo, no tiene humo, no desprende nada. Si queréis rizar el rizo, lo mejor sería echarle unas gotitas de ambientador, del que más os guste, de tal manera que cuando el producto se esté quemando, esté soltando los efluvios de ese ambientador que tanto nos gusta. Bueno, pues el resultado prácticamente es este. El quemador para casa, sencillo de hacer, incluso decorativo, porque lo mejor de todo es que lo podemos poner como pisapapeles y cuando nos cansemos de él le prendemos fuego. No, es broma. Lo cierto es que curioso es. Y bueno, es otro de los proyectos que podemos hacer en casa con muy poca herramienta y resulta vistoso, que quizás es pues lo más llamativo. Así que aquí os dejo con el quemador en casa. Hasta el próximo programa.